Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Nos alegra poder volver a encontrarnos en su programa Escudriñando las Escrituras. Aquí oramos por ustedes. Agradecemos también que difundan en redes sociales este programa, que sin duda es para el crecimiento espiritual, para conocer más de ese Dios que nos ama. El tema de esta semana en este estudio de Apocalipsis es el Evangelio eterno de Dios. ¿Qué importancia tiene este tema para nosotros en este momento, en esta época? Y yo diría de ya, para que nuestro invitado nos hable de ello en su momento, ¿por qué se subraya Evangelio eterno? Pastor Uriel, gracias por volver a estar con nosotros. Dios le bendiga. Placer, pastor, y a toda la audiencia. Qué bueno poder vernos una vez más para estudiar tópicos tan importantes como los que hemos venido estudiando a lo largo de este trimestre. Pastor, permítame partir en dos detalles que vienen en cada tema. Uno es el título que se le coloca al tema y el otro es el versículo. Podría decir el Evangelio de Dios, pero dice el Evangelio eterno. ¿Qué connotación hay ahí en eso? Sí, esa es una de las características de ese Evangelio. Y eso es lo que nos quiere mostrar, es que el Evangelio de Dios ha sido el mismo a través de las edades, desde que se dio origen a esas buenas nuevas, como dice la palabra del Señor, desde antes de la fundación del mundo. Ese ha sido el Evangelio eterno. Hay algunas personas que dicen que nos salvábamos de una manera en el Antiguo Testamento y ahora de otra, y que ahora nos salvamos de una manera en el Nuevo Testamento, pero no, el Evangelio de Dios ha sido el mismo y el plan de la salvación ha sido el mismo para los del Antiguo como para los del Nuevo Testamento. Así que esto lo que nos habla es de la inmutabilidad de Dios, de que su Evangelio es el mismo y la manera como ha querido salvar y redimir al hombre es igual. Y ese es el Evangelio que somos llamados a proclamar en este tiempo. Y su autor es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿no? Exactamente. Pastor, el versículo ahora, yo sé que después usted lo va a volver a mencionar quizás. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ahí en ese término, la fe de Jesús, está contenido todo esa, como decimos, ¿cuál es la fe de los adventistas? ¿Cierto? Ese conjunto de enseñanzas que el Señor nos dejó a través de su palabra, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, porque Dios no hace clasificación o no le da grados de importancia a la palabra de Dios. Para Dios, como dice San Pablo, toda la Biblia es inspirada por Dios. Así que la fe de Jesús es esas enseñanzas que nosotros tenemos a través de la palabra del Señor y que somos llamados como pueblo hoy a compartir con la humanidad. Pastor, antes de abordar cada uno de los tres mensajes, me impresiona mucho la nota que dice: el mundo será testigo de una gran proclamación del Evangelio. Nos espera un glorioso futuro. Claro, lo que ustedes ven llevamos en la lección 10. Ajá. Y las lecciones que hemos estudiado, estuvimos aquí hace creo que 4 semanas. Ajá. Estuvimos hablando acerca del sellamiento, de los 144.000. Luego vinieron otros temas muy interesantes que hemos abordado después de ahí. Y en la semana pasada estuvimos abordando acerca de lo que podríamos llamar esa triple alianza que el diablo ha hecho. O sea, el diablo está interesado en difundir también su evangelio falso. Y por eso el Señor ha levantado un pueblo para este tiempo, con ese evangelio eterno, porque Dios, como dice la palabra, a través del profeta dice que no hará nada el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas, y que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. De ahí que Dios ha levantado a esta iglesia para que proclame ya en este tiempo final esas grandes verdades que han sido descuidadas por tanto tiempo y que el Señor nos ha llamado a proclamar, lo que nosotros hemos llamado el mensaje de los 3 ángeles. Ese es un mensaje pertinente, importante, que nosotros debemos de proclamar como iglesia para preparar a un mundo para lo que será la pronta venida del Señor Jesucristo a la tierra. Muy bien, pastor, entonces sí entremos en esa materia del mensaje de los 3 ángeles, en el contexto del juicio, y hablemos de cada detalle que usted considera importante destacar. Bueno, la lección del domingo nos hablaba del conjunto, del mensaje de los 3 ángeles. ¿Qué representa?
hablamos, como decíamos hace 4 semanas, en un contexto simbólico. ¿Y qué representan esos 3 ángeles? Ustedes saben que la palabra ángel viene de un término griego que es ángelos, que quiere decir mensajero. Y precisamente a la iglesia adventista Dios la ha llamado para que sea esa mensajera, especialmente de esos 3 mensajes que encontramos o que estudiamos esta semana. Los 3 ángeles representan al pueblo de Dios, correcto, que lo ha hecho el Señor depositario. Nos ha dado ese privilegio que como iglesia nosotros seamos depositarios de esas verdades que estuvimos repasando, que estuvimos estudiando a lo largo de esta semana. Por eso le decía que una de las cosas que dice el versículo 6 del capítulo 14 dice: en medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno. Ya dijimos que eterno es porque es el evangelio de todas las edades. El evangelio que siempre se ha predicado desde Adán. Que los patriarcas se salvaron igual que nos salvamos ahora. Exactamente. Y Pablo desarrolla eso en Romanos. Dice que Abraham fue justificado no por las obras, sino por la fe. ¿No? Así que es el evangelio, el mismo, el mismo evangelio que escuchó Adán, el mismo evangelio que escucharon los patriarcas, que escucharon los profetas, es el mismo evangelio que nosotros. Eso, como les decía, nos habla de la inmutabilidad de Dios. Pero a mí me llama mucho la atención que dice también una de las características de esos mensajes en el versículo 6, dice, el versículo 7 decía a gran voz. A gran voz. ¿Qué quiere decir esa expresión a gran voz? Eso lo que denota es el sentido de urgencia, pero también la importancia que el mensaje de los 3 ángeles tiene para el mundo en este tiempo que estamos viviendo. Por eso dice que ese ángel proclama este mensaje a gran voz. Debemos de darle la urgencia que este mensaje tiene. No podemos quedarnos callados cuando vemos que Satanás también con su triunvirato cierto pecaminoso está haciendo también su obra. Pero otra importante característica que yo encuentro es lo que continúa diciendo el versículo. Decía, temed a Dios y antes de eso el versículo 6 dice, y el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así que aquí vemos nosotros la universalidad de ese mensaje. Este mensaje no ha sido llamado no hemos sido llamados para ser proclamados solamente en una región. La Biblia dice que este mensaje tiene que alcanzar al mundo entero, a toda nación, a toda tribu, a toda lengua. Así como la obra de Satanás, a través de su triunvirato, ¿cierto? Del paganismo, del dragón, de la bestia, del falso profeta. Es una obra que se está haciendo a nivel mundial, pues también el mensaje que tiene que proclamar el pueblo de Dios hoy, la iglesia de Dios hoy, es un mensaje también, digamos, con 3 mensajes. Contrarrestar, pudiéramos decir, esa triple alianza del dragón, de la bestia, del falso profeta. Dios tiene un mensaje triple también para contrarrestar esa obra engañosa de Satanás. Pastor, y en ese énfasis que usted ha estado haciendo de que el mensaje debe ir a todo lugar, la lección presenta también esa cita de Mateo 24:14, que es como la última señal, y eso es un desafío para nosotros. Sí, por eso dice, será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, y entonces vendrá el fin. ¿Qué es lo que nosotros estamos esperando? Que el Señor venga, que establezca su reino, que se acabe todo este mundo de pecado, de dolor, ¿cierto? Muerte, de sufrimiento, de muerte, separación. Pero para eso, pues nosotros, como dice el apóstol Pedro, nosotros no solamente debemos de esperar la venida, sino que debemos apresurar la venida del Señor. Así es. Y una de las maneras como nosotros podemos apresurar la venida del Señor es contribuyendo con la proclamación de este mensaje, el mensaje de los 3 ángeles que el Señor nos ha permitido proclamar. Pastor, íbamos a avanzar para el texto 7 y la pregunta es, ¿qué relación hay entre temer a Dios y glorificarlo? Muy importante entender esos términos, ¿no? Aquí con esto entramos a lo que llamamos el mensaje del primer ángel. Del primer ángel, correcto. El mensaje del primer ángel es una exhortación. Y una exhortación, como dice, a temer a Dios.
algunos entienden quizás el término temor como tenerle miedo. Sí, sí. Dios no quiere que nosotros le sirvamos por temor. Dios quiere que nosotros le sirvamos por amor. Por amor. Cuando la Biblia habla aquí de temer, está hablando es más de reverenciar, Correcto. de tomar en serio, ¿no es cierto?, lo que Dios nos dice. Pero también yo encuentro en el contexto bíblico, encuentro que temer a Dios tiene que ver con obedecer. Yo recuerdo, por ejemplo, la experiencia cuando el Señor le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo. Y cuando él fue y cumplió con esa orden, cuando ya estaba para asestar el golpe mortal sobre Isaac, entonces el ángel le detiene la mano y le dice, no lo hagas porque ya entiendo que temes a Dios. Sí, sí. ¿Cierto? O sea, le había obedecido y ha cumplido. Así que eso de temer a Dios, además de reverenciarlo, además de tomar en serio, ¿no es cierto?, su mensaje, también es obedecer y darle gloria. ¿Por qué está esa relación entre temer y darle gloria? ¿Por qué? Porque darle gloria es poner nuestra vida en armonía con su voluntad. Es decir, vivir para glorificarle a Él. Por eso es que el apóstol San Pablo dice, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, para glorificar a Dios. Así que hay una relación entre esa obediencia, entre ese reverenciar su nombre, tomarlo en serio y glorificar a Dios a través de una vida, como dice el Sermón del Monte en Mateo 5, para que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pastor, permítame, en la exposición que está haciendo me hace pensar en un texto que es el del sabio Salomón. El fin de todo el discurso de Dios es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Aquí dice teme a Dios y dale gloria. ¿Eso es una relación por lo que usted dice? Porque estaríamos diciendo que cuando Salomón dice teme a Dios, reverénciale y guarda sus mandamientos, es darle gloria. Eso, exacto. Es obedecer, como decíamos ahora. Una de las connotaciones, ¿no?, es eso, ¿cierto? O sea, tomar en serio a Dios y obedecer las indicaciones que Él nos da a través de su palabra. Y me acerca otro texto, pastor. Cuando Pablo habla en Romanos del ser humano, dice no hay justo ni aun uno. Pero de pronto llega al 7:12 y dice la ley de la verdad es santa, justa y buena. Es reflejo del carácter de Dios. Yo obedecerla estoy reflejando el carácter de Dios. Exactamente, dándole gloria. Porque estoy glorificándolo al poder vivir una vida que le demuestra al mundo que el Evangelio tiene poder y que vale la pena ponernos en armonía con esa voluntad de nuestro Dios. Pastor, no sé si algo más del mensaje del primer ángel, bueno, pero sí, la segunda me parte parece que es muy importante. Mensaje, ¿no? Podemos pasar por alto. Dice, porque la hora de su juicio ha llegado. Esa es la razón por la que nosotros debemos de temer a Dios. Es la razón por la cual debemos de darle gloria. Dice, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Qué quiere decir eso? Que el juicio también es parte de esas buenas nuevas. El juicio es parte del Evangelio. Y este juicio, en el contexto en que estamos hablando, pues se refiere a ese juicio preadvenimiento. Ese juicio que hemos llamado investigador, ¿cierto? Donde se va a determinar realmente quiénes van a ser parte del pueblo de Dios. Y como ya hemos dicho, el juicio pues es una bendición o es una maldición, dependiendo cuál ha sido su actitud hacia Jesús. Si usted ha hecho de Jesús su juez, su Señor, su Salvador, pues el juicio para usted va a ser una bendición. Pero si usted ha rechazado al Señor, pues Él no va a ser su abogado, como dice San Juan, sino que va a ser su juez. Pastor, yo estoy viendo en su explicación un hilo que no se interrumpe, porque decimos teme a Dios, es reverenciable, es obedecerle, y ahora habla del juicio, y el juicio nos van a poner una ley que es la que nos examina. Pero me llama la atención que aquí aparece la frase de aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Qué mensaje hay ahí, en ese orden? Ahí encontramos nosotros la segunda parte, digamos, del mensaje del primer ángel. Yo les dije que el mensaje del primer ángel es una exhortación, ¿verdad? A temer a Dios, a darle gloria y ahora a adorarle. ¿Por qué? Ustedes ven que el tema clave que nosotros encontramos en el Apocalipsis, o sea, para el tiempo final, el tema es a quién adoramos. O sea, la adoración es como un determinante, ¿cierto? En esta experiencia final, a quién adoramos. Y por eso el Señor dice aquí, adorad a aquel. Y es interesante el motivo, la razón por la que nosotros debemos de adorarle.
y pareciera como si Juan estuviera tomando Éxodo 20, Sí, 8 al 11, ¿no? Sí, extrayendo de ese mandamiento las palabras. Como si estuviera parafraseando ese mandamiento y dijera, porque, ¿cierto? ¿Por qué debemos de adorarle? Porque es nuestro creador, porque hizo los cielos, la tierra, el fuente de las aguas. O sea, lo que nos está llevando ese mensaje, y por eso yo le decía que nosotros como pueblo tenemos que, digamos, proclamar el mensaje del temor a Dios, de reverenciarlo, del juicio, pero mire que aquí también está el tema del sábado. O sea, ahí como nosotros, digamos, como dice aquí, le damos o adoramos a Dios como creador, cuando cada sábado nosotros lo recordamos a Él como el creador, pero también como el redentor. Porque es importante que el sábado no solamente es una señal de que Dios es nuestro creador, sino que el sábado también es una señal de que Dios es nuestro redentor. Así que por eso es importante esa segunda parte, esa segunda exhortación, ¿verdad? De adorar a Dios, y es un llamado, ese mensaje o la segunda parte del primer ángel, del mensaje del primer ángel, a observar el sábado. Debemos de proclamar este mensaje al mundo para que el mundo vuelva al concepto de que Dios fue el que creó este mundo y no que ha sido el resultado de un proceso evolutivo. Así es, pastor. En el mensaje del segundo ángel la expresión ha caído, pero a la vez se habla de futuro. La pregunta es por qué el texto dice que Babilonia cayó, pero también la describe en el futuro, la caída, capítulo 18, más adelante. Sí, yo les decía ahorita que el primer mensaje, pudiéramos decir, es una exhortación a temer, a adorar, ¿cierto? A reverenciar el nombre del Señor, pero este segundo mensaje que encontramos en el versículo 8, correcto, dice el versículo 8, otro ángel lo siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Así que este mensaje ya no es una exhortación, sino más bien una advertencia a la caída. Y a veces cuando nosotros pensamos la caída, lo que está hablando con esa expresión la caída es la apostasía de Babilonia. Correcto. Babilonia, a través de todas las edades, siempre ha sido un sistema falso religioso. Y por eso es que Juan lo retoma aquí como un símbolo de ese sistema falso. Correcto. En el campo religioso, que consiste, cuando la Biblia nos habla de Babilonia, Babilonia consiste en la unión de esos falsos sistemas religiosos que incluyen el catolicismo romano y que incluyen también al protestantismo apóstata. Correcto. ¿Y por qué lo utilizo? Porque ustedes saben que Babilonia siempre ha querido sobreponerse, o sea, ponerse por encima de Dios y ocupar el lugar de Dios. Y por eso el mensaje del segundo ángel advierte a Babilonia que la caída de Babilonia, correcto, porque Babilonia se ha apartado de la verdad que Dios nos ha dejado en su palabra. Y por eso encontramos esa siguiente figura que aparece ahí tan bonita. Dice, ha hecho, ¿por qué ha caído? O sea, correcto, ¿por qué ha caído en ese estado de, digamos, de apostasía? Dice, porque ha hecho beber a todas las naciones, y mire la figura que utiliza, del vino del furor de su fornicación. O sea, el vino es un alcohol, o sea, algo que emborracha. Y aquí el vino de Babilonia, pues no es otra cosa que las falsas enseñanzas de ese sistema apóstata. Correcto. Y usted lo ve hoy, ¿por qué despreciaron el sábado? Para poder introducir lo que llamamos el evolucionismo. En lugar de aceptar el creacionismo. Porque olvidamos al creador, ¿no? Se olvidó al creador, claro. Como dice Elena White, si nosotros hubiéramos observado el sábado por toda la eternidad, no habría ateos, porque todo el mundo hubiera reconocido que Dios es el creador. Así que Babilonia se ha apartado del creacionismo, enseñando un evolucionismo teísta. Babilonia también, digamos, se ha apartado de la Biblia para darle paso a la tradición. Y ustedes ven cómo no solamente el catolicismo, sino el protestantismo apóstata ha asumido muchas cosas tradicionales y se ha apartado de la palabra de Dios. Y también en estos últimos días la ética bíblica por una ética inmoral, abandonando, como decía la lección, la definición correcta de lo que es el género, abandonando la definición correcta de lo que es un matrimonio y otras cosas de esa antigua
o esa nueva moral que llama la gente hoy, que no es otra cosa que la antigua inmoralidad. Así es. Sí, así que Babilonia los ha emborrachado. Tremendo daño, ¿no? Sí, los ha emborrachado, y por eso, ¿cuál ha sido la consecuencia? Una persona que está borracha a veces no sabe ni lo que está diciendo. No y por eso Babilonia los ha logrado llevar a adorar a la bestia y a su imagen. Y viene el mensaje del tercer ángel con una sentencia tremenda. Sí. No nos queda mucho tiempo, pero hablemos lo más esencial, pastor. Sí, el mensaje del tercer ángel, aquí lo vemos nosotros en el capítulo 14, versículos 9 al 11, es otra advertencia. Pero ahora esta advertencia es sobre el destino de los que van a enfrentar la ira de Dios. Así es. Así como Babilonia les dio a beber vino para emborracharlos, la Biblia ahora aquí, Babilonia, Dios describe sus juicios como el beber el vino de la ira de Dios. Y a mí me llama mucho la atención ese adjetivo, esa expresión, dice que está vaciado puro. Puro. No hay misericordia, no hay mezcla. A veces la gente cuando quiere bajarle un poquito el grado al alcohol, entonces le echan que agüita, o que gaseosita, o que Coca-Colita, no es cierto. Pero aquí dice que es vaciado puro. O sea que no es dividido para mitigar su fuerza, su efecto, sino dice que será la ira de Dios con toda su fuerza y sin misericordia. Pastor, y hay una parte final que es muy importante ahí en la lección, que dice que, porque hay algunos que creen que cuando dice allí que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, hay algunas personas que creen que, porque tienen ese concepto que las personas que van a estar, digamos, ardiendo, quemándose, que va a ser, o sea, están hablando más de la combustión, de que esa combustión va a ser eterna, mientras que la Biblia habla es son las consecuencias las que son eternas, no. Inclusive, pastor, hay gente que dice que si no hay fuego eterno quemando por todo el eterno, no hay salvación, ¿no? Exacto. Pero Dios no es de ese tipo. Dios, ¿no? eso es de, digamos, desfigurar el carácter de Dios. Amoroso. Un Dios que se complace viendo la gente quemarse. Pero, pastor, frente a todo esto, en este último minuto, ¿qué espera el Señor de nosotros ante estos mensajes tan fundamentales, cruciales para el tiempo del fin? Lo que, primero que todo, ponernos nosotros en armonía con esos mensajes. ¿Cierto? Temer a Dios, darle gloria, alabanza, obedecerle, guardar su santo sábado, salir de Babilonia, ¿cierto? No dejarnos llevar por ese vino, ¿cierto? De fornicación, de las falsas enseñanzas. Y si yo estoy en armonía con esa verdad, con ese mensaje de verdad, pues yo no puedo quedarme con ese mensaje para mí solo. Correcto. Yo tengo que, por eso el Señor ha llamado a este movimiento, a esta iglesia, a proclamar a gran voz, como decíamos ahora, con urgencia y con importancia, el mensaje de este mensaje de los tres ángeles, porque es el mensaje pertinente, el mensaje que necesita el mundo hoy. Y yo debo de comprometerme, no solamente viviendo ese mensaje, sino proclamándolo. Así que, hermanos, nosotros como pueblo de Dios hemos sido llamados a ser esos mensajeros de ese mensaje tan importante y tan pertinente para el tiempo del fin. Pastor Uriel, muchísimas gracias. Que Dios les bendiga. Y a usted gracias, pastor. Con mucho gusto, pastor. Dios les guarde. Amén. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida. Se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima.